Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y como siempre estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, específicamente en la vida amorosa de uno de sus galanes más codiciados, Can Yaman. Y no cualquier cosa, Hoy vamos a hablar de un rumor, de una confesión, de un secreto a voces que ha estado rondando por ahí, la supuesta, y digo supuesta, porque todo esto son rumores y especulaciones, pero vamos a analizarlo todo con lupa, el supuesto amor que Can Yaman sentía por su CEO estrella, la hermosa Demet Özdemir. Y cómo este amor, o lo que se interpretó como tal, pudo haber ahuyentado a otras mujeres de su vida. Así que si eres fan de las telenovelas turcas, si sigues la vida de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente te encantan los chismecitos del mundo del entretenimiento, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje lleno de detalles, especulaciones, fotos, vídeos y mucho, mucho drama. Vamos a analizar la química en pantalla, los rumores, las posibles consecuencias de esta relación y por supuesto, los testimonios que circulan por internet. Va a estar buenísimo. Antes de que empecemos a meternos de lleno en el chisme, no puedo evitar pedirles un favorcito: suscríbanse al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos. Así se enterarán de todas las novedades y no se perderán ni un detalle de las vidas de sus artistas favoritos. Es gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo. Bueno, ahora sí, preparados, listos, a darle al tema. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que parecen sacadas de una telenovela. Se conocieron en el set de Erkenci o Pájaro Soñador en español, una serie que los catapultó a la fama internacional. Ahí interpretaron a Kandibit y Sanem Aydin, dos personajes que se enamoran perdidamente. Y claro, la química en pantalla era innegable. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro. Las miradas, las caricias, los besos, todo parecía tan real, tan intenso, que era imposible no preguntarse si había algo más allá de las cámaras. La serie Erkenci fue un fenómeno global. La trama, que giraba en torno a una joven soñadora que se enamora de un fotógrafo exitoso, cautivó a audiencias de todo el mundo. La historia, llena de enredos, comedia, romance y drama, resonó con los espectadores, quienes se sintieron atraídos por la conexión especial entre los protagonistas. Y esa conexión, esa chispa, se transmitió con fuerza a través de la pantalla. Can Yaman, con su físico imponente, su carisma natural y su capacidad para interpretar roles románticos, se convirtió en un ídolo para millones de mujeres. Su personaje, Kandibit, era un hombre misterioso, aventurero y apasionado, pero también vulnerable y con un gran corazón. Su interpretación fue impecable, logrando transmitir una amplia gama de emociones y conquistando al público con su encanto. Demet Özdemir, por su parte, brilló en el papel de Sanem Aydin. Con su belleza, su alegría contagiosa y su talento actoral, se ganó el cariño de los espectadores. Su personaje era una joven soñadora y optimista, que enfrentaba los desafíos de la vida con valentía y determinación. Demet logró darle vida a Sanem de una manera auténtica y cercana, haciendo que el público empatizara con sus alegrías, tristezas y esperanzas. La combinación de ambos actores, la trama apasionante y la cuidadosa producción de la serie, crearon una fórmula exitosa que cautivó a audiencias de todas las edades y culturas. Erkenci no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno internacional, llegando a países de Europa, América Latina, Asia y África. Y los rumores, como era de esperar, no tardaron en aparecer. Se hablaba de citas secretas, de regalos, de mensajes románticos. Todo alimentaba la especulación. Los fans, por supuesto, se volvieron locos. Empezaron a crear cuentas dedicadas a ellos, a recopilar fotos y vídeos, a analizar cada gesto, cada mirada. Era como un juego de detectives. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación. Los fans crearon comunidades online dedicadas a Can y Demet, donde compartían fotos, vídeos, teorías y análisis detallados de cada interacción entre los actores. Cada publicación, cada like, cada comentario era interpretado como una pista más de su supuesta relación. Los foros de discusión y las páginas de fans se llenaron de debates sobre la naturaleza de su vínculo. Se analizaban las fotos de las alfombras rojas, los vídeos de las entrevistas, los mensajes en las redes sociales.
Cada mínimo detalle era diseccionado y analizado en busca de una señal que confirmara o negara los rumores. Los fans incluso crearon ship-names para la pareja combinando los nombres de sus personajes o de ellos mismos. Estos nombres como Kanem o Kanyaman-dem se convirtieron en símbolos de la esperanza de los seguidores de ver a los actores juntos en la vida real. La pasión de los fans era tal que llegaron a investigar y compartir información sobre sus amigos, familiares y círculos sociales. Cualquier persona que se cruzara con ellos en la vida real era una fuente potencial de información y noticias. La obsesión por la pareja llegó a tal punto que los fans llegaron a crear historias, fanfictions, donde imaginaban la vida de Kan y Demet juntos, creando así una realidad alternativa donde su amor se concretaba. Sin embargo, es importante señalar que a pesar de la efervescencia de las redes sociales, nunca hubo una confirmación oficial por parte de los actores sobre su relación. Los rumores y las especulaciones se basaron en la interpretación de los fans, en la química en pantalla y en algunos gestos que en realidad podrían haber sido malinterpretados. Pero, ¿qué hay de la supuesta confesión de amor? Bueno, aquí es donde entramos en terreno un poco más pantanoso. No existe una confesión oficial y directa de Kanyaman hablando abiertamente de sus sentimientos por Demet. Sin embargo, hay entrevistas, gestos, declaraciones que interpretados por muchos sugerían que sí, que había algo más que amistad. En el mundo del entretenimiento, las entrevistas y las declaraciones de los actores a menudo se analizan con lupa. Cada palabra, cada gesto, cada mirada es interpretado y analizado por los medios de comunicación y los fans. En el caso de Kanyaman y Demet Özdemir, cualquier comentario sobre su relación era amplificado y analizado en detalle. Los rumores y las especulaciones se alimentaban de cualquier declaración que pudiera sugerir algo más que una amistad. En varias entrevistas se les preguntó sobre su relación. Sin embargo, la pareja siempre evitó dar una respuesta clara y directa, alimentando aún más la especulación. Sus respuestas ambiguas, sus miradas cómplices y sus sonrisas misteriosas eran interpretadas como una confirmación tácita de su romance. Se dice, por ejemplo, que Kan era muy protector con Demet, que la defendía de las críticas, que siempre estaba pendiente de ella. También se dice que en varias ocasiones demostró celos de otros compañeros de trabajo o de otras personas que se acercaban a ella. Todo esto, por supuesto, son rumores y especulaciones, pero alimentaron la idea de que Kan estaba enamorado de Demet. La protección de Kan hacia Demet se manifestó en varias ocasiones, especialmente en las redes sociales y en eventos públicos. Se dice que defendía a Demet de los comentarios negativos y de las críticas que recibía, y que incluso llegó a bloquear a algunos usuarios que la atacaban. También se rumorea que Kan mostraba celos de otros compañeros de trabajo que se acercaban a Demet. Se dice que en algunas ocasiones, Kan se mostraba distante o molesto con otros actores que compartían escenas con Demet. Estos gestos y actitudes fueron interpretados como una señal de que Kan sentía algo más que amistad por Demet. La protección y los celos son considerados, en muchas ocasiones, como signos de afecto y de interés romántico. Pero, ¿qué pasa cuando un hombre en la mira pública y con semejante atractivo parece estar completamente enfocado en una sola mujer? Pues que otras posibles candidatas o las que se interesan pueden sentirse desalentadas. Y aquí es donde entramos en el supuesto ahuyentamiento de otras mujeres. En el mundo del espectáculo, la imagen que proyectan los famosos puede influir en su vida amorosa. Si un actor es percibido como inconquistable o enamorado de otra persona, es posible que algunas mujeres se distancien. La vida sentimental de los famosos está constantemente expuesta al escrutinio público. Cada detalle de su vida amorosa es analizado y comentado por los medios de comunicación y por los fans. En el caso de Kanyaman, su popularidad, su atractivo físico y su supuesta relación con Demet Özdemir lo convirtieron en un personaje aún más mediático. La constante atención y la especulación sobre su vida amorosa podrían haber afectado la percepción de otras mujeres sobre él. Imaginemos la situación. Kanyaman es un hombre guapo, famoso, exitoso. Un partido codiciado. Muchas mujeres estarían interesadas en conocerlo, en salir con él. Pero si la imagen que proyecta es la de un hombre completamente enamorado de otra, ¿qué posibilidades tienen las demás? ¿Se sentirían intimidadas? ¿Creerían que no tienen ninguna oportunidad? ¿O simplemente preferirían no involucrarse en un triángulo amoroso? Es importante señalar que esto es especulación. No tenemos pruebas concretas de que Kanyaman haya ahuyentado a nadie.
Sin embargo, es una realidad que en el mundo del espectáculo, la imagen que proyectan los famosos puede influir en su vida amorosa. Si se les percibe como ocupados emocionalmente o como difíciles de conquistar, es posible que algunas mujeres se distancien. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática. Si una mujer inicia una relación con un hombre que está en el ojo público, sabe que su vida privada dejará de serlo. Y si esa relación está rodeada de rumores y especulaciones sobre un supuesto amor por otra persona, la situación se vuelve aún más complicada. En el caso de Can Yaman, la intensa atención mediática y el fanatismo en torno a su relación con Demet Özdemir seguramente generaron cierta presión en cualquier posible pretendiente. La comparación con Demet, la constante presencia de su imagen en redes sociales y la expectación del público podrían haber sido un factor disuasorio para algunas mujeres. Sin embargo, también es importante considerar que en el mundo del espectáculo, las relaciones amorosas a menudo son objeto de especulación y de rumores. Es posible que los medios de comunicación y los fans hayan exagerado la supuesta influencia de Demet Özdemir en la vida amorosa de Can Yaman. ¿Pero qué pasó con Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Se concretó ese amor? La respuesta es un poco agridulce para los románticos. Aunque la química en pantalla era innegable y aunque los rumores fueron fuertes, nunca confirmaron públicamente su relación. Incluso el final de la serie, que fue un final feliz para sus personajes, no se tradujo en una relación fuera de la ficción. Después del éxito de Erkencikus, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados. Ambos continuaron sus carreras en la actuación, participando en nuevas series y proyectos. Demet Özdemir, tiempo después, comenzó una relación con el cantante Oğuzhan Koç, con quien se casó y actualmente están separados, mientras que Can Yaman ha tenido algunas relaciones públicas. El matrimonio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue un evento muy publicitado en Turquía. La boda fue un evento de lujo y la pareja fue objeto de una gran atención mediática. Sin embargo, la relación no duró mucho tiempo, y la pareja se separó después de un tiempo. Can Yaman, por su parte, ha mantenido algunas relaciones sentimentales con otras actrices y modelos. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha sido duradera. Ahora, Can Yaman se encuentra concentrado en sus proyectos profesionales y en su nueva vida en Italia, donde ha consolidado su carrera como actor. La decisión de Can Yaman de trasladarse a Italia fue una decisión estratégica. En Italia, Can Yaman ha encontrado un mercado más amplio y nuevas oportunidades de crecimiento profesional. En Italia, Can Yaman ha participado en varias series y películas, y ha logrado consolidar su carrera como actor internacional. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la química en pantalla, los rumores y la presión mediática pueden influir en la percepción pública de la vida amorosa de los famosos. Aunque no hay pruebas concretas de que Can haya ahuyentado a otras mujeres, es evidente que la intensa atención mediática y el fanatismo que generó su supuesta relación con Demet pudieron haber tenido un impacto en su vida sentimental. Y es que al final del día, lo que queda es la magia de la televisión, la emoción de las telenovelas y las especulaciones que, como buenos fans, nos encanta analizar y debatir. La industria de las telenovelas turcas es un fenómeno global. Las series turcas, con sus tramas apasionantes, sus paisajes espectaculares y sus actores talentosos, han conquistado a audiencias de todo el mundo. Las telenovelas turcas abordan temas universales como el amor, la familia, la amistad, el poder y la ambición. Sus historias, llenas de drama, romance y emoción, conectan con los espectadores y los hacen sentir identificados con los personajes. Las telenovelas turcas también han contribuido a la promoción de la cultura turca. Los paisajes, la gastronomía, la música y las tradiciones turcas son presentados de forma atractiva en las series, lo que ha despertado el interés de los espectadores por conocer más sobre este país. El éxito de las telenovelas turcas ha generado una gran demanda de actores turcos en el mercado internacional. Actores como Can Yaman y Demet Özdemir se han convertido en estrellas mundiales, y sus nombres son reconocidos en muchos países. La popularidad de las telenovelas turcas ha generado un gran movimiento económico en la industria del entretenimiento. Las series turcas se venden a numerosos países, y los actores y los productores obtienen importantes ingresos. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Can Yaman, Demet Özdemir y sus supuestas idas y venidas amorosas. Hemos analizado rumores, especulaciones, y la posible influencia de una supuesta relación en la vida amorosa de Can.
Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que había algo más entre Khan y Demet? ¿Piensan que esta situación pudo haber afectado a otras mujeres? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las telenovelas turcas, para que también puedan disfrutarlo. Y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún vídeo nuevo. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.